Primera a los Corintios, o primera carta o epístola a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo, inspirada por Dios, capítulo 1, versículo 18. Hay un subtítulo en algunas versiones de la Biblia, como esta, que dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Los subtítulos no fueron inspirados por Dios, simplemente son puestos allí como para guiar al lector. Lo que es inspirado por Dios es el texto sagrado que sigue allí, versículo 18 en adelante. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Diga, poder de Dios. Una vez más, dígalo. Amén. ¿Para cuántos esto de el verdadero evangelio es poder de Dios? Capítulo 2 de la misma carta, y leemos los versículos del 3 al 5. Capítulo 2 y los versículos del 3 al 5. Dice el texto de la siguiente manera: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Diga, poder de Dios. Una vez más, diga, poder de Dios. Dos términos claves en los textos leídos. Tome asiento dando gloria a Dios. Amén, amén, amén. Bueno, somos bienvenidos una vez más en el nombre de Jesucristo para tener un nuevo estudio de la palabra del Señor, y sobre todo en esta época donde es necesario, es menester que nosotros tengamos claro quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos. Diga, nuestra identidad. Diga, identidad apostólica. Amén, amén. Vamos a hablar sobre esto. Hay algunos términos y por eso le pido a Dios que me dé la gracia para poder ser lo más práctico, lo más sencillo posible, de manera que usted y yo podamos comprender la esencia, de todos modos, de esta serie que vamos a comenzar a partir de hoy. Es muy importante entender esto, porque definitivamente cuando usted tiene algo que se llama identidad clara y definida, eso le va a ayudar a usted a no ser movido fácilmente por cualquier viento de doctrina, sino que aun cuando hayan cosas que se parezcan, usted tenga la capacidad de diferenciar, como cuando alguien tiene la capacidad de distinguir entre un billete falso y un billete real. Es decir, el falso, cuanto mejor se parezca o más se parezca, pues es mucho más fácil de engañar, pero hay gente que tiene la capacidad de detectarlo a una distancia. Yo les contaba el ejemplo de una hermana que me impresionó. Ella trabaja cambiando dinero, billetes, y alguien pasó por allí con un billete en la mano y dijo, ese billete que llevo allí es falso. Y ni siquiera lo tuvo en sus manos y no se lo mostró directamente, simplemente lo miró y sí, efectivamente era un billete falso. Y después uno dice, ¿cómo hacen ellos? Porque ya están tan habituados a ver lo que es correcto que fácilmente identifican lo que es incorrecto. Así que hablaremos sobre este tópico, el pentecostalismo apostólico. Díganlo ustedes. Amén. El pentecostalismo apostólico. Una de las cosas que quiero dejar como base aquí, por eso tomé las escrituras de 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 y capítulo 2, versículos 3 al 5, y es que en el apóstol Pablo, por supuesto, un hombre de Dios, hace mucho énfasis en aspectos como la palabra de la cruz, la enseñanza,
pero también hace un énfasis en el poder de Dios, es decir, la palabra, la enseñanza o el fundamento y el poder de Dios o la demostración del mismo. Por eso el texto sagrado dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Alabado sea Dios. Dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque obviamente el apóstol Pablo vivió en una temporada donde la sabiduría de los hombres era vista como lo máximo. Estábamos hablando de la época donde estaba la edad, de alguna manera estaban viviendo en la edad de oro, si se puede decir así, de la filosofía. Venían recién influenciados por los filósofos griegos, los socráticos, los presocráticos, los mismos filósofos de la época donde la iglesia comenzó y donde vivía el apóstol Pablo. Había incluso un lugar muy exclusivo, que la Biblia lo menciona, llamado el Areópago, que era un lugar donde se iba a escuchar filosofar, decir, gente que hablaba en un lenguaje extraordinario, razonando, filosofando, pensando en las realidades, de dónde viene el hombre, quién es el hombre, qué es el hombre, para qué aquí está el hombre, hacia dónde va el hombre y cosas por el estilo, el propósito del hombre, el diseño, el destino del hombre. Y vivían en una época donde había mucha abundancia de palabra, de gente que era experta en la retórica, en la oratoria, en la grandilocuencia, en hablar bien, en el arte del hablar bien en público. Y había gente que acudía a estos lugares exclusivamente a escuchar y a quedar anonadados, muchos de ellos vislumbrados por la forma tan impresionante de hablar de estos personajes y por el nivel intelectual que poseían. Claro, para ser filósofo tiene que ser alguien muy intelectual. Obviamente eran dotados, eran gente súper dotada filosóficamente, intelectualmente. Y el apóstol Pablo presenta una verdad que hace parte de la esencia de lo que estaremos hablando del pentecostalismo apostólico, y es que la esencia del mensaje del evangelio es que aun cuando el mensaje del evangelio es también tan elevado, porque algunos piensan que aunque se exprese con palabras sencillas, es decir, pero el mensaje del evangelio puede ser dicho con las palabras más sencillas, pero el mensaje en sí mismo es tan elevado en sabiduría, porque obviamente aún hay una forma de decir lo que usa el apóstol Pablo, que dice que aún lo necio de Dios sigue siendo más sabio que los hombres. Es decir, aún la forma más sencilla de la expresión de Dios es y sigue siendo mucho más elevado que la máxima elocuencia de los hombres. Es decir, los filósofos podrían hablar en un nivel muy elevado, podría ser que sean muy inteligentes, pero la sabiduría de Dios es sublime, es omnipotente, es incomparable, es extraordinaria. De manera que lo que para los hombres era sabiduría en su máximo esplendor, cuando escuchaban el mensaje del evangelio, era tan elevado a la vez que era tan sencillo que lo consideraban una locura. Por eso el texto sagrado dice: porque la palabra de Dios, de la cruz, gracias mi hermana, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y luego dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero la locura de la predicación no significa que el mensaje sea simple, hueco, que sea algo socavable, algo menospreciable, soslayable. No, lo que significa es que es un mensaje tan elevado, porque es el mensaje de la salvación, que aunque es dicho en el lenguaje más sencillo, aún los más sabios que quieren razonarlo intelectual y humanamente hablando, terminan considerándolo una locura, porque no lo pueden comprender, porque se ha de discernir con humildad, se ha de discernir espiritualmente, se ha de discernir y se ha de entender cuando se sujeta al mensaje de la palabra del evangelio. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Muchos dicen que la filosofía tiene su origen en los griegos, pero en realidad uno ve en la Biblia que décadas, cientos y miles de años antes de el origen siquiera de Sócrates y de los presocráticos y de los filósofos griegos más preponderantes, ya la Biblia habla de un nivel elevadísimo de sabiduría a través de Salomón. Eclesiastés es sabiduría y filosofía bíblica en el máximo nivel. O usted mira Proverbios, el libro más antiguo de la Biblia, que es el libro de Job, escrito por un hombre muy docto, muy versado como fue Moisés, también habla de un nivel muy elevado de sabiduría. Los mismos salmos y todo ello, aún antes de la filosofía de los griegos ya existía un nivel más elevado de sabiduría, pero ellos no consideran esto como sabiduría, porque no pueden comprender que definitivamente lo que para ellos es locura, doy gracias a Dios por lo que dice también el texto, para nosotros es poder de Dios y sabiduría de Dios. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Para cuántos esto es poder de Dios y sabiduría de Dios? Aleluya. Así que básicamente lo que quiero expresar con esto es, número uno, que el pentecostalismo bíblico en esencia, no estoy diciendo, aunque voy a hablar de la parte histórica del pentecostalismo, pero ni siquiera estoy diciendo a secas el pentecostalismo. Estoy diciendo el pentecostalismo apostólico. Digan conmigo eso. El pentecostalismo apostólico. Porque como podrán notar, el pentecostalismo apostólico, por un lado, tiene una base en el poder de Dios, pero en la palabra de Dios. La palabra de la cruz o la predicación, como diría para usar las palabras del apóstol Pablo, o el mensaje en el cual se basa nuestra fe, para que, como dice él, no esté fundada nuestra fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, es tal entonces el asunto que si usted y yo comparamos definitivamente la escritura o la palabra de Dios, hay pensadores muy elocuentes, muy inteligentes, muy doctos, muy preparados, que han dicho en ocasiones cosas que para mí son muy significativas, como por ejemplo, alguien decía en una ocasión que él decía, Teodoro Roosevelt decía, siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia es superior a cualquier carrera universitaria, es decir, un estudio profundo de las escrituras siempre va a ser más elevado. Por otro lado, alguien también declaraba con una elocuencia muy especial que cuando una persona estudia la Biblia y luego estudia los libros de lo máximo en la literatura humana, que es la literatura de los filósofos, decía un filósofo incluso, decía, veo que los libros de los filósofos al compararse con la Biblia, qué pequeños son en comparación a la Biblia. Porque definitivamente la Biblia posee un nivel muy elevado en sabiduría, tanto que hace sabio al sencillo. Es decir, hay gente que puede decir, no, yo no tengo la mejor oratoria, yo casi expresarme no puedo, pero si se vuelve un lector de la palabra, se convierte en un orador impresionante, aunque ni siquiera haya pasado a bachillerato. O sea, la forma de hablar del lector de la Biblia incluso se vuelve elegante, se vuelve elocuente, y sobre todo los que se aprenden versículos de la versión Reina Valera de 1960, porque es una versión muy elocuente. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, los textos son extraordinarios, hablan de un lenguaje especial, pero ese lenguaje especial definitivamente termina haciendo que algunos otros que se consideran los sabios de este mundo no logren captar ese nivel de sabiduría, porque ese nivel de sabiduría no se capta solo con inteligencia humana, sino con un corazón contrito y humillado. Es cuando lo humano se rinde. Por esa razón tomé como ejemplo al apóstol Pablo a manera de apertura, porque Pablo, algunos dicen que Pablo, su nivel intelectual y académico
equivalía, algunos dicen que a 2 y hasta 3 doctorados. Es decir, era un hombre sumamente dotado, era políglota, hablaba varios idiomas, era conocedor estricto de lo máximo en ley de la época, fue miembro del Sanedrín, era un hombre muy versado, era un hombre muy elocuente, era un hombre muy inteligente. Es más, entre los autores de la Biblia, los dos más preparados, aparte de Salomón, viene a ser Moisés en el Antiguo Testamento y Pablo en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de un hombre con un nivel de sabiduría impresionante. Pero el apóstol Pablo termina declarando que cuando se trataba de predicar el mensaje de la iglesia original, iba mucho más allá que las palabras y la predicación con palabras persuasivas de humana sabiduría, y que debía ir acompañado, primero, diga, del fundamento, diga, de la palabra. Pero segundo, debía ir acompañado de la demostración. Y él aclara del espíritu y de poder. En otras palabras, cosa que los filósofos, por muy elocuentes que eran, podían lograr. Es decir, los filósofos solo podían tratar de persuadir con palabras, pero no podían tener evidencias de poder sobrenaturales de lo que hablaban. Solo se quedaba en palabras. Era únicamente retórica y nada más. Cuando uno escuchaba el predicar del evangelio apostólico, del mensaje apostólico, siempre había un elemento fundamental. Uso al apóstol Pablo porque él, humanamente hablando, era muy letrado, pero también podemos pensar en el apóstol Pedro, que era el otro extremo, no era lo más letrado, pero cuando hablaba la gente se vislumbraba. Incluso de ellos dice, pero estos no son galileos. Estos no son gente de por allá de la parte norte de Palestina, donde la gente ni siquiera es muy letrada. Allá es como lo malo de la sociedad. Y estos hablan, ¿de dónde aprendieron tantas letras? ¿Cómo hacen para hablar de semejante manera? ¿De dónde sacan tanta elocuencia? ¿De dónde sacan? Al mismo Señor Jesucristo le decían, este no es de Nazaret. ¿De dónde ha aprendido tantas cosas? Y dice, jamás hemos oído, algunos testificaban, jamás hemos oído hablar a hombre como este. Y ellos estaban acostumbrados a escuchar a lo máximo de los oradores de la época, a los discípulos directos de los máximos y más grandes filósofos de las temporadas. Pero el mensaje del evangelio hace que cuando alguien está acompañado de un mensaje profundo de las escrituras, definitivamente la sabiduría humana termina siendo avergonzada. Por eso dice que él escogió de lo necio para avergonzar a los sabios. Porque hay cosas que, por ejemplo, la ciencia descubre que la Biblia la dijo hace ratos. Y el predicador que no ha ido ni siquiera 15 minutos a una universidad, a un plantel universitario, que lee la Biblia, dice y afirma cosas con fe, con seguridad, que la ciencia recién está descubriendo. Porque hay afirmaciones de la Biblia sobre el cosmos, sobre el universo, sobre la misma vida, sobre el ser humano, sobre la naturaleza, que la ciencia descubre con el paso del tiempo, como el asunto de que la Tierra cuelga sobre nada, que se requirió de un científico que, por cierto, también tenía que ver con la Biblia y conocer las escrituras para poder hoy en día decir, sí, eso era real, eso era así. La ciencia lo afirma, pero la Biblia ya lo afirmaba previamente. En otras palabras, cuando alguien escucha a un hombre de Dios, ya sea un Pedro, el más sencillo, o un Pablo, el más letrado, pero que hablan de la sabiduría de Dios, aún la sabiduría humana termina quedándose sin palabras, sorprendida. Pero finalmente otro elemento fundamental del mensaje del pentecostalismo apostólico, que es lo que vamos a hablar, es que no solamente hay sabiduría humana, sino también demostración de poder. Hay un acompañamiento de poder en lo que se habla. Es decir, va más allá del orador tradicional. El orador tradicional, los que alguna u otra vez
han leído o han enseñado algunos cuantos materiales sobre lo que es el arte del hablar en bien el público y los libros que hablan sobre cómo hablar persuasivamente, cómo causar un efecto mientras hablo en las vidas, en las mentes, en los corazones de las personas. Pero cuando una persona habla sin ese tipo de teoría, sin siquiera conocer esos argumentos que se hablan en cuanto a el hablar bien en público y la oratoria y todo lo demás, solamente cuando habla inspirado bajo la unción del Espíritu Santo puede causar efectos que no se pueden explicar bajo ninguna otra manera que solamente como una obra prodigiosa de parte de un ser todopoderoso que usa los labios sencillos de un predicador y que pueden causar un efecto que marca para siempre la vida de una persona, que la transforma, que la libera y que la vuelve una nueva criatura. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya. Ahora, con eso en mente, el pentecostalismo como tal, voy a decir en primer lugar que el pentecostalismo no es un rótulo denominacional, es una experiencia personal. Diga eso conmigo. El pentecostalismo no es un rótulo denominacional, es una experiencia personal. Es decir, a partir de allí, con este primer argumento voy a tratar de edificar algunas cosas para que ustedes puedan tener una claridad. Porque cuando uno estudia historia sobre todo lo que es el movimiento pentecostal durante toda la historia, algunos fácilmente pueden entrar en confusión, porque obviamente existe una experiencia del pentecostalismo en diferentes ramas y hay diferentes tipos de pentecostales que innegablemente tuvieron una experiencia con el Espíritu Santo de Dios, pero algunos lo han tratado de convertir solo como un rótulo denominacional, es decir, como una simple organización como tal, pero el pentecostalismo en esencia se refiere a una experiencia personal buscada, provocada, anhelada o deseada que el hombre en cualquier época de la historia ha buscado para poder obtener una experiencia personal con el Espíritu Santo de Dios. Y ello explica que aún en la famosa iglesia imperial, la iglesia católica, así comúnmente conocida, haya gente como el famoso Ireneo de León, que fue uno de los primeros, o más adelante Agustín de Hipona, y las órdenes que ellos formaron, que aunque tenían un desenfoque en muchas doctrinas, cuando iban a la escritura y miraban que en el libro de los Hechos se hablaba de una experiencia pentecostés, de ahí viene pentecostal, una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, aún ellos tuvieron la experiencia del pentecostés. Y por eso voy a leer más adelante algunas declaraciones de algunos de ellos. O vemos que hasta la fecha incluso hay movimientos carismáticos católicos que tienen la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Hay movimientos trinitarios, hay movimientos binitarios, hay movimientos unicitarios. Hay muchos, hasta neopentecostales, de lo que estaremos hablando, que tienen la experiencia, porque en primer lugar, el hablar en lenguas como tal es una experiencia personal más que un rótulo denominacional. En otras palabras, va más allá de solo Iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia o Iglesia Pentecostal Unida Internacional o cualquier organización que se considera pentecostal. Es decir, existen muchos pentecostales en el mundo. No somos los únicos. Y eso es lo primero que debe quedar claro. Hay algunos, yo vengo de alguna manera de una corriente pentecostal desde mi niñez y de alguna manera, no todos, pero algunos trataban de enseñar que éramos como los únicos. Pero cuando uno investiga y va más allá, se da cuenta que no somos los únicos. Hay muchísimos pentecostales en el mundo. Pero el punto es que yo quiero hablar del pentecostalismo, diga, apostólico. Apostólico. Porque el pentecostalismo apostólico, además de la experiencia pentecostal, tiene otros elementos que lo hacen indescriptiblemente único, lo hacen único, lo hacen diferente a todos los demás movimientos, aunque también sean pentecostales. Ahora,
Por un lado, el pentecostalismo entonces no es un rótulo denominacional, es una experiencia personal, tan personal que los famosísimos grandes avivamientos de Topeka, Kansas, de la calle Azusa y de todos ellos fueron provocados por gente, entre otras cosas, trinitarios. O sea, de esencia, de origen, doctrinalmente eran trinitarios. Pero cuando empezaron a buscar en la experiencia pentecostés, la recibieron. Pero el verdadero Pentecostés lo lleva a una revelación, y esa revelación es la revelación del nombre de Jesucristo y la revelación completa de las llaves de la salvación. Porque aún en los movimientos católicos, cuando alguien se propone, por eso a veces yo no logro comprender cómo hay gente en estos ambientes que les cuesta recibir el Espíritu Santo, les cuesta hablar en nuevas lenguas, cuando hasta los católicos, si se lo proponen, lo hacen, lo reciben. No entiendo cómo hay algunos que les cuesta, cuando hasta movimientos en la época medieval, que voy a mencionar algunos de ellos, que incluso cuando usted estudia todas sus doctrinas, creían en cosas extrañas y en herejías, pero aún así, cuando se fueron a la Biblia y dijeron, la Biblia habla de que el Espíritu Santo se manifiesta y que la evidencia es que empiezan a hablar en nuevas lenguas, empezaron a orarlo, empezaron a clamarlo, y aún gente con todas esas características que ellos tenían, tuvieron la experiencia del Pentecostés. Y quedaron registros históricos de cómo ellos, definitivamente el mover del pentecostalismo jamás se acabó en la historia. Es decir, siempre ha estado vigente en todas las épocas de la historia. Pero cuando el movimiento pentecostal o pentecostés auténtico, apostólico, se manifiesta, entonces siempre se va a hacer énfasis, diga, en la palabra de la cruz, en la predicación, en el fundamento, pero también en la experiencia, en la demostración. Es decir, por un lado, sí hay demostración de poder, sí hay manifestación del Espíritu, sí hay mover del Espíritu, pero no se queda allí. Es decir, lo que yo quiero decir básicamente es que no basta solo con hablar en lenguas para decir ya yo soy salvo. Porque de ser así, entonces la orden de unos personajes que, entre otras cosas, pertenecían a un movimiento que se llamaba los frailes mendicantes, que también hablaban en lenguas, que eran directos discípulos de Agustín de Hipona, que la historia le llama San Agustín. Entonces ellos también tendrían toda la experiencia. Es decir, hay hoy en día hasta movimientos carismáticos católicos que también hablan en lenguas. Y hoy en día el pentecostalismo, como es una experiencia personal más que un rótulo denominacional, hoy en día el pentecostalismo es considerado uno de los movimientos más grandes del mundo. Y no solo porque la iglesia UPC sea la más grande unicitaria que existe, porque hay otras que son más grandes incluso que la UPC en el África, en otros lugares del mundo hay otras que son mucho más numerosas, en Etiopía, que no son directamente la UPC, pero son unicitarias y también son muy numerosas, incluso algunas se habla de que pueden ser hasta más numerosas, pero definitivamente también existen otros movimientos pentecostales, muchísimos. Las Asambleas de Dios es el movimiento trinitario más grande que existe de pentecostales, se llama Asambleas de Dios Pentecostales. Pero el punto es, ¿son pentecostales apostólicos? Porque también existen los movimientos carismáticos católicos. Y ellos también creen en guerra espiritual, en hablar en lenguas, en echar fuera demonios. Ellos también hacen movimientos de liberación, sanidad y todo lo demás. Porque obvio, cuando se evoca el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo mueve los dones de su Espíritu. Y esos se van a manifestar. Así que una de las cosas fundamentales es que nosotros no solamente debemos decir soy pentecostal, sino qué clase de pentecostal soy. Es decir, yo pertenezco al pentecostalismo apostólico o a qué clase de pentecostalismo. Y eso lo vamos a mirar en esta serie. Durante años, el pentecostalismo ha tenido dos bases: el fundamento y la enseñanza
como también la demostración. Diga fundamento y enseñanza y diga demostración. Ok, hay algunos movimientos cristianos que creen en lo que se llama el cesacionismo, es decir, los dones del Espíritu ya cesaron, son cosas de la época de la iglesia primitiva, eso ya no está hoy, ya no milagros, no hablar en lenguas, no dones del Espíritu, no milagros, no sanidades, nada de eso, eso ya quedó en el pasado, eso era solo autoridad apostólica, solo época de los apóstoles. Pero la Biblia muestra que el movimiento del Pentecostés no se quedó allá, sino que es algo que se iba a extender hasta lo último de la tierra. Ahora bien, durante años el pentecostalismo ha tenido esas dos bases, fundamento y enseñanza, como también demostración. Cuando estas dos bases no trabajan juntas, aquí es donde, aquí parte todo el entendimiento de lo que viene después de aquí. Cuando el fundamento y la enseñanza no importan, porque escuchaba a un personaje que le preguntaban, ¿y qué piensa usted de los pentecostales? Aunque él no cree en el pentecostalismo, él es de otra denominación donde no cree en milagros, no cree en sanidades, no cree en nada de eso. Él decía, no, ellos también son igual, somos hermanos, aunque ellos pues malinterpretan ciertas cosas y creen en ciertas cosas, pero igual somos lo mismo. Porque para esos movimientos ya no importa la enseñanza y el fundamento. Pero resulta que para el pentecostalismo apostólico sí importa la enseñanza y el fundamento, porque de eso depende todo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A Timoteo se le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero los nuevos movimientos pentecostales, o incluso históricamente los movimientos pentecostales, algunos han dicho, bueno, lo único que importa es la experiencia, el mover, los dones, el hablar en lengua, el Espíritu Santo, la doctrina no importa. Pero resulta que el pentecostalismo apostólico, si usted lee detenidamente Hechos capítulo 2 hasta el capítulo, hasta los capítulos subsiguientes, usted va a encontrar cómo definitivamente los apóstoles no solamente hacían énfasis en la experiencia, sino en la doctrina también. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, la enseñanza en el pentecostalismo apostólico es fundamental. Diga, fundamental. Porque si no hay enseñanza clara y nos volvemos al mismo estilo ecuménico, al mismo estilo de sincretista, no importa, usted, al fin y al cabo todos los caminos llevan a Roma, definitivamente no vamos a llegar a ningún lado. Porque la Biblia no se anda con colores grises, ella habla en blanco y negro. Es decir, ella habla claro. Ella nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto. El fundamento es importante, la enseñanza es importante, pero también la demostración es crucial. La demostración. Cuando estas dos no trabajan juntas o solo se enfatiza en una de ellas, se manifiestan en las iglesias dos tipos de personajes. Y voy a decírselo de la manera más sencilla, porque hace años tuve el privilegio de compartir esta enseñanza en dos lugares a pastores. Se me dio la oportunidad de hablarles sobre lo que es el movimiento pentecostal y ahora lo estoy compartiendo por primera vez ya aquí, que quede grabado para que ustedes también puedan entender un poco más del asunto y puedan tener bases. Pero resulta que existen dos tipos de personajes dependiendo de cómo se toman esos principios de los cuales Pablo habla claramente. Él dice, sí señores, la palabra de la cruz, pero también es poder. En otras palabras, la enseñanza, dice él, la predicación, el fundamento, pero con demostración. Las dos cosas siempre tomadas de la mano. Pero hay algunos que hoy en día solo hacen énfasis en una de las dos cosas y finalmente terminan en un extremo negativo. Voy a decirle los primeros tipos de personajes que se manifiestan cuando solo se enfatiza en una cosa. Hay algunos que dicen,
lo único que importa es el fundamento y la enseñanza. Ya eso de los dones, eso ya pasó, ya eso no interesa ahora, sanidades, milagros, nada de eso. Pero resulta que la Biblia muestra con evidencia que cuando el Espíritu Santo es buscado y manifestado, el mismo Espíritu Santo se hace sentir. Y una de las formas de hacerse sentir es con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, el Espíritu Santo, nadie puede decir el Espíritu Santo está allí y no pase nada. Cuando el Espíritu Santo está, algo tiene que suceder. O sea, el Espíritu Santo es Dios mismo y es poder de Dios. En otras palabras, por eso Él les dice en Hechos 1, recibiréis poder. Y la palabra poder viene de dunamis, que significa dinamita, es decir, se va a hacer sentir, se va a notar, se va a percibir que hay fuego, que hay esencia, que hay autoridad, que hay gloria de Dios en un lugar, en una vida o en una sociedad. Pero resulta que cuando alguien se va al nivel de aquí lo único que importa es la doctrina, el fundamento y nada más, demostración no, entonces hay otros que también se van al otro extremo, es que aquí lo único que importa es la unción, hablar en lenguas y hablar en lenguas y hablar en lenguas y nunca son formados. Porque es lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones, pero un desorden impresionante. Tenían todos los dones, pero divisiones las que quiera. Tenían todos los dones, pero la inmadurez al máximo nivel. Tenían todos los dones, pero les faltaba madurez. Les faltaba fundamento. Les faltaba ser edificados. Así que algunos entonces caen en el problema de ser analfabetas doctrinales con unción. Y hay otros que caen en ser doctos doctrinales sin unción. ¿Sí me explico? Un analfabeta doctrinal con unción es un peligro en el púlpito, porque muchos de ellos son muy efusivos, muy explosivos, parece que hay mucha unción en ellos, pero no hay fundamento. Y al no existir fundamento, dicen barbaridad y media barbaridad. Porque dicen lo que se les viene a la mente, la emoción del momento. Pero amado hermano, lo que está diciendo aquí es que lógico, el Espíritu Santo cuando se manifiesta mueve el alma, mueve el espíritu, mueve el cuerpo, mueve las emociones, pero también nos aterriza a la verdad. Es decir, no solo es una concentración de emoción, sino un llamado a la convicción, y para eso hay fundamentación, hay doctrina, hay enseñanza. Y en ese sentido, los analfabetas doctrinales con unción son personas que hacen más énfasis. Dentro del pentecostalismo se ve mucho eso. Gente que dice, aquí lo único que importa es que desde el principio hasta el final todo mundo hable en lenguas, así no haya que predicar. Lo digo porque lo he escuchado varias veces. Dice, no, eso sí fue culto. ¿Por qué? No, ni tuvimos que predicar. Y uno dice, ¿cómo así? Y eso lo hacen a menudo, sí, llevamos así semanas enteras y no hay ni que predicar porque es que todo el mundo está movido por el Espíritu. Pero la Biblia dice que aún en el día de Pentecostés, Hechos 2, le hace bien, la gente hablaba en lenguas, pero luego en algún momento para Pedro y dice, señores, voy a hablar en mi lenguaje. Y en el lenguaje que él tenía que hablar, él empieza a predicarles el mensaje más poderoso, como 3,000 se arrepintieron con ese mensaje. Y no predicó en lenguas, predicó en el lenguaje que él podía hablar. No en los idiomas que les había dado el Espíritu, sino en el lenguaje que la gente podía entender. En otras palabras, los analfabetas doctrinales con unción son personas que generalmente en el pentecostalismo han caído mucho en ese problema a nivel general, sobre todo en el unicitarismo, de que todo debe ser algarabía, jolgorio, fuego, unción, explosivo. Es decir, son muy pentecostales, pero no son apostólicos, porque el apostólico es enseñar, el apostólico es fundamentar, el apostólico es formar a las personas. Eso lleva a que los analfabetas doctrinales con unción puede que tengan todos los dones, los 9 dones sobrenaturales, puede que tengan la señal de hablar en nuevas lenguas, pero viene un mormón, viene un testigo de Jehová o viene una persona budista o maometano y le da
5.000 vueltas y lo deja confundido, porque no tiene ni pizca de idea de la doctrina. Le preguntan y la Biblia dice claramente que debemos estar preparados a través del apóstol Pedro para presentar defensa de todo aquel que demande razón de nuestra fe. Y eso no se logra en los analfabetas doctrinales con unción. Yo he tenido la experiencia de escuchar predicadores de mucho fuego, pero amigos, muchos de ellos cercanos y otros más que tal vez no tenía mucha cercanía, pero en algún momento tomé la cercanía. Le dije, mire, hay harto fuego, yo también soy explosivo, pero hay momentos donde se necesita analizar lo que usted está enseñando. ¿Usted ha analizado el texto? ¿Usted se dedicó a estudiar lo que está informando? Porque el detalle es que no estamos hablándole a cualquier gente, estamos hablándole a gente amada por Dios, comprada a precio de sangre, gente también que estudia la palabra, pero sobre todo gente que quiere no que solamente se lo emocione, sino que se lo fundamente. Gente que sea formada para presentar fundamento de la palabra de Dios. Pero por otro lado están los doctos doctrinales sin unción. Y allí cayeron muchos al otro extremo, donde todo es lo máximo en las profundidades de las Escrituras, pero ya eso de hablar en lenguas y la experiencia del Espíritu Santo es algo casi del pasado para ellos. Ya ni saben que eso se practica hoy en día todavía. Porque saben mucha teoría, mucha teología, mucho conocimiento, mucha profundización, pero ya no tienen la experiencia. Y eso llevó a algunas organizaciones a caer en ese problema. Movimientos presbiterianos, movimientos bautistas tendían ese énfasis, el énfasis de formar, enseñar y profundizar, que no está mal, pero hacer de lado la experiencia. Así que, amados hermanos, diga conmigo, fundamento y demostración deben ir tomados de la mano. Pablo mismo, realmente ninguno de nosotros podemos compararnos con el nivel teológico de Pablo. Pero Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero al mismo tiempo él decía, hay momentos donde yo voy a hablar con demostración, pero había momentos donde él se dedicaba a tomar inspiración de Dios, revelación de Dios para las cartas que él escribe, para formar, para adoctrinar. Se quedaba semanas en ciertos lugares, tiempos formando a las personas. Es decir, el hecho de que alguien se le quedó dormido a Pablo predicando, porque dice, disertaba largamente. Si algunos creen que el hermano Jairo Araujo predica largo, Pablo predicaba re largo. Pero se le quedaron dormidos. Y uno dice, pero con ese hombre tan tremendo allí, porque él no estaba todo el tiempo en lo efusivo. Había momentos donde había que sentarse y hablar y formar. Y he notado algo. Cuando una iglesia entra en ese balance donde se le da el énfasis a lo espiritual, al mover del espíritu, pero también a la enseñanza y a la formación, la gente deja de ser solamente gente emocionalista y pasa a ser gente firme, sólida en la fe. Pero también gente que ama a su vez el mover del Espíritu Santo. Es decir, que no nos pase ninguno de los dos extremos, porque hay algunas iglesias donde dicen, aquí todo lo que importa es la enseñanza y la doctrina, y menosprecian a los que hablan en lenguas. Y dicen, eso es para los inmaduros. Es más, hay algún concepto burdo, errado, que dice que hablar en lenguas eso es solo para los nuevos, para los inmaduros de la iglesia. Que eso, los nuevos, ellos son muy emocionalistas, por cualquier cosa, eso es para los nuevos. Amado hermano, quien le habla tiene el privilegio de haber nacido en el Evangelio. Desde los 10 años tuve la experiencia de por primera vez de hablar en nuevas lenguas por el Espíritu Santo, y no pienso ni deseo, le pido a Dios que jamás pare de hacerlo, porque ha sido la mejor experiencia que he tenido en toda mi vida. Y también tomo horas y horas para leer, indagar, estudiar, enseñar, pero cuando de hablar en lengua se trata, hay que hacerlo. Porque el mover del Espíritu Santo en el pentecostalismo está siempre conectado al fundamento, y a la vez el fundamento termina llevando al mover del Espíritu Santo. Pedro mismo en el Hechos 10 comienza enseñando y termina la gente hablando en lenguas.
El apóstol empieza la gente hablando en lenguas en Hechos 2, el mismo apóstol Pedro, y luego él termina hablando en un lenguaje que puedan entender y los termina llamando al arrepentimiento. Es decir, siempre ocurre esa dinámica. Hay fundamento y hay experiencia. Hay experiencia, pero los lleva otra vez al fundamento. Diga, fundamento y enseñanza, pero también demostración. Ahora, hay un texto que quiero decírselo con todo mi corazón porque es lo que Dios me mostró. Mateo 7, por favor, versículos 20. Este pasaje le he llamado el dilema. Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23. Es un pasaje que le he llamado el dilema de los pentecostales en el infierno. El dilema, diga conmigo, el dilema. Eso, díganlo ustedes. El dilema de los pentecostales en el infierno. ¿Por qué? Algunos dicen, ya soy pentecostal, por eso soy salvo. Hay que analizar qué clase de pentecostal somos, porque en este pasaje encontramos pentecostales en el infierno. Y usted dice, ¿cómo se sabe eso? Sencillo. No pueden ser ciertas denominaciones que no creen en milagros, ni en profecía, ni en liberaciones, ni en el Espíritu Santo. Aquí habla de gente que creía en lo sobrenatural, que es una de las características del pentecostalismo, es que creemos en el mover del Espíritu, creemos en orar por enfermos, en echar fuera demonios, en imponer manos, en lo sobrenatural de Dios. Lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos, pero aquí vemos un grupo de personas que no les bastó eso. Mire lo que dice. ¿Están allí? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Habla de profecía, un mover exclusivo del pentecostalismo. No profetizamos en tu nombre y en tu nombre, hasta usaban el nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso es que el fundamento y la enseñanza es necesario, no solo la experiencia, sino el fundamento, porque es la palabra de Dios y el mover del Espíritu quienes simultáneamente nos llevan a la purificación, a la limpieza, pero también a la convicción de lo que no está bien delante de Dios. Por eso el dilema de este grupo de gente es que aquí es fácil descartar a ciertos movimientos religiosos que no creen en milagros, no creen en profecías, no creen en echar fuera demonios. No voy a decir nombres, pero los que saben de un poco de esto saben que hay muchos grupos que creen en la Biblia, que enseñan la Biblia, pero dicen, no, eso de los milagros, eso era de la época de los apóstoles, eso de profetizar, eso ya no es de esta época, eso de echar fuera demonios mucho menos, eso es solo autoridad que Jesús le dio a sus apóstoles y ya. No creen en lo pentecostal, en la experiencia. Pero aquí estamos viendo gente que se va a perder, pero se van a perder a pesar de haber sido con esta experiencia. Por eso le llamé el dilema de los pentecostales en el infierno. ¿Y cuál es la clave? Ustedes leyeron ahí, dice, nunca os conocí apartados de mí. ¿Por qué? Porque eran ¿qué? Hacedores de maldad. Así que, amados hermanos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude no solamente a decir tengo o pertenezco al pentecostalismo, sino que sea una experiencia personal completa y transformadora. No solamente ya recibí el don, ya hablé por primera vez, ya tengo la experiencia, ya tengo los dones, ya he experimentado, sino que también haya hecho una mella, un efecto en su naturaleza y en mi naturaleza. Es decir, no solamente la experiencia de culto, de decir fui a la convención, al campamento, al evento, al culto,
culto estuvo poderosísimo el asunto, sino que usted salga de aquí y su experiencia lo lleve a ser un ejemplo para la sociedad de que verdaderamente es transformado para la gloria de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que es importante el fundamento y la enseñanza, porque al diablo no le importa lo que tú y yo creamos, con tal de que no creamos en lo correcto. Por eso a él no le interesa que tú, él feliz con alguien que dice, eso, el fundamento, eso no importa, la enseñanza no es tan importante, lo importante es la experiencia. Pero también aquellos que dicen, la experiencia tampoco importa, solo el conocimiento. Se requieren las dos cosas tomadas de la mano. Ahora, es sorprendente saber que pese a las grandes dificultades, o aun cuando miles de hombres y mujeres han sido amenazados o cruelmente masacrados por causa de anunciar este mensaje de apóstoles y profetas basado en Jesucristo mismo, aun a pesar de las persecuciones que se han presentado durante el transcurso de la historia, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje apostólico no ha podido, y yo digo, ni podrá ser detenido por nada ni por nadie. El imperio romano se levantó, pero ya el imperio romano no existe, el evangelio persiste. El enemigo se ha levantado a destruir. Adolfo Hitler no solo mató judíos, también mató cristianos, pero Adolfo Hitler y su imperio nazi no existe. Él quiso llamarlo imperio, jamás llegó a ser siquiera un imperio. Quiso, se propuso, pero finalmente él no existe. El evangelio persiste. ¿Por qué? Porque el evangelio apostólico no es de esta tierra, viene directamente de Dios. Dios mismo es quien lo trajo. Por eso Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Viene directo de Dios. Ahora, si nosotros entonces nos damos a la tarea, porque por eso le decía, esto no es sencillo, no es tan fácil de explicar, por eso le pido a Dios la gracia de poder explicarlo, pero cuando uno va a consultar el término pentecostalismo, antes de definir lo que es pentecostalismo apostólico, usted busca, hay un diccionario que se llama el Diccionario Hispanoamericano, que define pentecostalismo como esa rama del cristianismo evangélico que enfatiza una adoración entusiasta, el bautismo en el Espíritu Santo, la glosolalia, que es hablar en lenguas, la sanidad por fe, la operación de los dones del Espíritu Santo y una enseñanza premileniarista, que significa sencillamente que esperamos que la segunda venida de Cristo ocurrirá antes de comenzar su reino milenial. En otras palabras, que creemos que Jesucristo viene por segunda vez a establecer su reino milenial literal. Esa es en esencia la doctrina del pentecostalismo, como se define en el diccionario hispanoamericano. Así que una de las cosas que es evidente en todo movimiento pentecostal es adoración entusiasta. ¿Cuántos se han dado cuenta que eso es como el característico de los pentecostales trinitarios, unicitarios, binitarios y hasta católicos? Porque el catolicismo promedio no es así, pero el catolicismo carismático ya le metió batería, guitarra al asunto y dice esto es más movido. Así mismo pasa en los movimientos pentecostales trinitarios. Danzan, saltan, hasta hacen coreografía y tienen un bacán. En los movimientos unicitarios siempre la alabanza es muy característica porque es así como se cantaba ahora, no es así todo órgano como al estilo medieval, como al estilo música gregoriana, no, sino que es aplauso, aleluya y grito y canto y ¿por qué? Porque el pentecostalismo siempre está ligado a eso, a que sabemos que la Biblia dice, pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Es decir, no dice ahí asustados, atemorizados, no, con alegría, con gozo. Mira al que está a su lado y dígale, con gozo, hermano. Con gozo. En otras palabras, el movimiento, el pentecostalismo tiene eso en común. Alguna vez yo hablaba con un testigo de Jehová muy versado, tenía unos 38 años de ser testigo de Jehová él, y tuve la oportunidad de dialogar con él
Porque obviamente cuando usted dialogue o hable con personas, aunque no crean exactamente lo mismo que usted, no es para que usted termine peleando con ellos o maltratándose con ellos o usando la Biblia como un objeto de pelea, sino para terminar compartiendo con ellos y hablando. La Biblia dice que pueda incluso convencer a los que se oponen con mansedumbre, con amor. Yo recuerdo que ese día, esa conversación con este personaje, él me pregunta iba, pregunta venía, pregunta iba, venía. Él me respondió casi todo lo que yo le preguntaba, yo le respondía. Al final, ya más bien un encuentro de elogio, y yo le decía, yo admiro de ustedes que son personas persistentes en el evangelismo, porque son personas que ustedes salen y golpean y buscan, van puerta por puerta y tratan y se comprometen y cumplen. Yo traté, ya terminamos, fue hablando de lo bueno de cada uno, y una de las cosas que me llamó la atención de boca de este hombre es que él dijo: a mí lo que más me gusta de ustedes los pentecostales, y en eso sí no estoy de acuerdo con nosotros los testigos de Jehová, y eso que él era un firme testigo de Jehová, decía, es que yo sí creo que que nuestro Dios es un Dios alegre. Decía, yo sí creo que nuestro Dios no es un Dios así como nosotros, que acá es solo un piano, todos sentaditos, no hay aplausos, no hay amenes, no hay aleluyas, no hay gritos, no, acá todo es así, muy tranquilo, muy calmado, muy relajado. Pero yo sí admiro de eso de ustedes. Dice, a mí me encanta, yo quisiera en el fondo poder ser así, pero acá eso no está bien visto. Pero algún día, si ese hombre puede conocer que Jesús no solamente es como ellos lo ven, porque ellos creen que Jesús solo es como un semidios o un Dios pequeño, pero algún día van a entender que Jesucristo es lo que 1 Juan 5:20 dice: Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Si él entiende, un día vamos a tenerlo por acá con nosotros también, soltando todo eso que ha venido guardando durante más de 38 años. Porque él decía, yo sí creo que Dios es así. Y si usted lee la Biblia, en Apocalipsis 5, por ejemplo, se describe la adoración celestial. Y el cielo no es un lugar así donde hay movimiento, hay alegría, hay alabanza, hay canto, hay júbilo, hay adoración. Lo mismo, el movimiento pentecostal siempre se ha caracterizado por una adoración entusiasta. Y el entusiasmo, la alabanza en el pentecostalismo no se acaba en ningún momento. Es más, yo sé que ustedes saben de qué estoy hablando, pero en el pentecostalismo, en general, es incómodo el silencio en un culto. O sea, cuando el que está dirigiendo el culto se demora en hablar, por allá alguien pega el grito y dice, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y la gente dice, porque como que la gente dice, no, es un silencio en un culto pentecostal intolerable, esto no puede pasar. Y a veces el presentador dice, vamos a escuchar un himno espiritual, y como que 30 segundos de silencio y alguien por allá dice, digamos gloria, porque el movimiento pentecostal siempre ha sido alegre, entusiasta, de adoración. Es tan influyente el movimiento pentecostal que el catolicismo promedio empezó a copiarse del pentecostalismo. Porque ellos dijeron, hombre, eso está sonando como bueno, metámosle batería. Y usted ahora pasa por muchas de las iglesias católicas y ya tienen batería. Antes era solo guitarra. Y ahora le metieron saxofón, batería, guitarra eléctrica y dijeron, no, esto como que hay que meterle movimiento al asunto. Pero amado hermano, esa fue una estrategia promulgada a nivel mundial del Vaticano, porque ellos dijeron, debemos retener la gente se nos está yendo. Sobre todo en Latinoamérica, donde más ha crecido el pentecostalismo, ellos dicen, no, la gente se nos está yendo, entonces metámosle movimiento a esto también, porque la gente se nos está yendo. Entonces, mis amados hermanos, diga adoración entusiasta. Lo segundo, el bautismo en el Espíritu Santo, eso es fundamental. Ahorita estoy hablando a nivel general del pentecostalismo, en el movimiento pentecostal en general, el bautismo del Espíritu Santo es fundamental. Es decir, no puede llamarse pentecostal si no cree en el movimiento de hablar en nuevas lenguas. No puede ser pentecostal. Simple, no puede ser. Porque el movimiento pentecostal a nivel general promueve la experiencia del libro de los Hechos en la vida práctica y personal de cada individuo. Segundo, la glosolalia, que es el hablar en lenguas. No solo recibir la señal de hablar en lenguas, sino que se promueve también el don de lenguas y el diverso género de lenguas que habla allí. También la sanidad por fe.
Siempre en un culto pentecostal auténtico, siempre habrá algún grupo de oración, algunos intercesores o algún pastor o algún líder que dice: vamos a orar por los enfermos. Dios sigue sanando, Dios sigue. Y aquí lo hemos visto una, otra y otra vez. Dios sigue haciendo prodigios, milagros, señales. Bautismo en el Espíritu Santo igualmente. Creemos que es vigente. ¿Y por qué creemos que es vigente? Porque el Dios que dio esta promesa no está muerto, Él está vivo. Porque Él prometió estar donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre. La operación de los dones del Espíritu Santo es fundamental en un movimiento auténtico pentecostal. Y una enseñanza premileniarista y pretribulacionista, es decir, creemos en el arrebatamiento de la iglesia y creemos en la segunda venida de Cristo. Eso es algo muy común en todos los movimientos pentecostales. Ahora, esas son las características generales. Pero yo le voy a hablar del pentecostalismo apostólico. Hoy solo les estoy dejando las bases porque de aquí hay mucha tela que recortar. Dígale que está a su lado, mucha tela que recortar. Y ya la estaremos recortando poco a poco. Ahora, voy a mencionarle esto a modo de una historia para poder, general, para poder hoy cerrar en este mensaje. Los miembros de las iglesias de corte pentecostal son llamados pentecostales, haciendo alusión a los miembros de iglesias que se constituyeron a partir de la experiencia del Pentecostés y de algunos movimientos de renovación o avivamiento espiritual o despertar le llaman también, siendo uno de los más famosos sucesos en los Estados Unidos el llamado avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor afroamericano William James Seymour en una iglesia metodista episcopal africana de Los Ángeles, California, en 1906. Por esa razón les decía que cuando alguien se propone buscar la experiencia del Pentecostés, no importa si es católico, no importa si era Ireneo de León, si era Agustín de Hipona, si era católico, si era de los o de los personajes conocidos como los frailes medicantes, o no importa si es de cualquier grupo denominacional. Cuando alguien se propone buscar la experiencia del Espíritu Santo, como están hechos, lo va a conseguir, lo va a encontrar. Porque la promesa de Hechos 2:39 no dice es solo para algunos cuantos, sino para todos los que creyeren, e incluye a los niños, a los hijos, a los ancianos. La promesa de Joel 2:28 dice sobre toda carne. En otras palabras, anciano, doncella, no dice cierto rótulo denominacional, sino todo aquel que lo busque. Por esa razón es que que hasta el día de hoy no lo definen como un avivamiento, pero lo que está pasando allá en Asbury es interesante porque los que empezaron ese movimiento son bautistas, y los bautistas en esencia no creen en el mover del hablar del Espíritu Santo y las lenguas, pero allá empezó un mover impresionante en una universidad bautista. Pero cuando ellos ven eso de que la gente que llega empieza a hablar en lenguas, para ellos en su doctrina eso no era correcto, pero en la experiencia, cuando el Espíritu Santo es buscado, se va a manifestar, se va a mover, va a liberar, va a sanar. Hay gente endemoniada que ha sido liberada. ¿Qué quiere decir con esto? Que allí, para que sea un verdadero y auténtico, yo tampoco lo llamo avivamiento, no califica como un avivamiento todavía, porque hace falta lo más importante, la revelación. Porque sin revelación no hay avivamiento. Es decir, hay gente que puede decir, no, yo hablé en lenguas, pero no ha recibido la revelación del bautismo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Yo ya hablé en lenguas, pero no ha recibido la revelación de que no son 2, no son 3, Jesucristo es uno y Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Padre, porque Él dijo, no dejaré huérfanos. Y la profecía de Isaías dice claramente que Él es el Padre eterno. Jesucristo es el Hijo porque se hizo hombre, se hizo hijo. En ese sentido se le llama el Hijo de Dios. Pero Jesucristo es el Espíritu Santo porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. La única manera de Él estar con nosotros es por medio del poder de su Espíritu Santo. Así que cuando yo oro a Jesucristo, yo estoy invocando a mi Padre Celestial, porque Él dijo claramente, en esta ocasión no los voy a dejar huérfanos.
y huérfanos solo deja un Padre, y Él es nuestro Padre celestial. Pero también Él es el que dio su vida por nosotros como Redentor, y a la vez Él es el que nos transforma como regenerador. Por eso Él, cuando estaba con sus discípulos, les dijo, hablando del Espíritu Santo: ahora el Espíritu de verdad está con ustedes, porque Él estaba con ellos, pero les dijo: estará en ustedes. Léase Juan capítulo 14. Estará en ustedes. Amados, qué bendición poder tener la revelación del nombre. Pero hay muchos de ellos, incluso los pentecostales que no tienen fundamento, estaban diciendo: mire, pero ahí mire cómo las hermanas, mire cómo ellos se visten, mire el muchacho allá, el pelo y todo el asunto, y allá también está Dios. Sí, es que Dios se mueve en cualquier lugar donde la gente se proponga, se disponga, hasta en los movimientos católicos. Pero no olvide que el verdadero pentecostalismo no solo es experiencia, es doctrina también. El verdadero pentecostalismo no solo consiste: ya hablé en lengua, soy salvo. No. Doctrina también, fundamento también. Y allí en ese lugar lo que sí hace falta es fundamento. Porque una de las cosas más raras de ese lugar es que solo cantan, pero no hay fundamento. Y un verdadero avivamiento, cualquiera, históricamente, los que estudiamos los avivamientos de la historia, en la predicación es fundamental. Sin predicación no puede haber formación, y sin formación no puede llamarse un genuino avivamiento. El Pentecostés, el movimiento más grande de toda la historia, que fue el Pentecostés, también tuvo tremenda predicación, con nombre propio, el apóstol Pedro, con resultados, casi 3,000 bautizados. Así que el movimiento de avivamiento genuino no puede decir: predique lo que quiera, crea. No, es el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y aquí les pongo como ejemplo el avivamiento de la calle Azusa, dirigido por el pastor afroamericano William James Seymour, que era metodista episcopal de una iglesia africana de Los Ángeles, que estaba en Los Ángeles, California, en 1906. Aunque este tipo de movimientos no solo se dieron allí, obviamente en muchos lugares del mundo, también en Inglaterra, el pastor inglés Edward Irving, que predicaba alrededor de 1830, o sea, años antes, acerca de la restauración de los dones del Espíritu Santo. En el sur de la India, un pastor indio llamado J.C. Arolapen hacía lo propio, y durante la historia desde el siglo I, aquí yo para hacer este estudio cada punto me tomaría horas, pero yo se lo resumo en este aspecto. El movimiento y la experiencia pentecostal se ha resumido históricamente desde el primer siglo con la iglesia pentecostal, que es la iglesia del Pentecostés, la iglesia que comenzó en Hechos 2. En el siglo II, Ireneo de León. En el siglo IV, Agustín de Hipona. En el siglo del VII al XV, los avivamientos en la Europa meridional, los ubaldenses, los albigenenses, los frailes mendicantes, todos ellos tenían la experiencia de hablar en nuevas lenguas. Siglo XVI al XIX, la época de la Reforma, se dieron los despertares, los avivamientos provocados por un deseo intenso de volver a la palabra y a las experiencias con el Espíritu Santo de Dios, con base al modelo bíblico de Hechos 2 y de Hechos, todo el libro y las cartas del Nuevo Testamento. En sí mismo, entonces, esto es lo que quiero concluir: en sí mismo el hablar en lenguas es solo una experiencia que hace parte de las llaves, pero implica un acercamiento también a la verdad completa, que es el pentecostalismo apostólico. Juan, quiero que termine allí, Juan capítulo 16. ¿Por qué? A mí no me puede decir alguien: es que ahí está el Espíritu Santo, y ellos siguen creyendo las mismas herejías de siempre. El verdadero Espíritu Santo los lleva a la revelación. Entre ellos, una de las razones por las cuales estos hombres recibieron la revelación de la unicidad de Dios, la revelación del nombre de Jesús, la revelación de la santidad, la revelación de la autoridad de la palabra, la revelación de acercarse a la verdad, fue cuando tuvieron un verdadero avivamiento. Es decir, el verdadero avivamiento te lleva a la verdad. Mire lo que dice Juan 16:13. Si está allí, diga amén. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, dice la palabra, Él os guiará a toda la verdad. No solo a parte de la verdad, sino a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén? Así que en esencia, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, hay muchos testimonios. Aquí mismo en la iglesia hay gente que recibió el Espíritu Santo cuando estuvieron en una iglesia trinitaria. Aquí solo lo renovaron, pero ellos ya lo habían recibido allá. Aquí hay gente que recibió el Espíritu Santo en su casa, en su cuarto, en la calle. Algunos estaban durmiendo y se levantaron hablando en lenguas. Hay gente que recibió el Espíritu Santo a través de la internet. Hay gente que ha recibido el Espíritu Santo en el lugar más insospechado. En el lugar más insospechado. Entre ellos el testimonio del pastor Héctor Damián, pastor muy conocido en nuestra organización. Hasta donde entiendo, el testimonio de él es tan interesante que él, cuando se arrepintió y cuando él recibió por primera vez el Espíritu Santo, ¿saben en qué lugar lo recibió? Lo recibió en el baño de un bar, en el baño de una cantina. Él dice que él había oído la palabra lo tocó, él se fue a su pecado, él se fue a su mundo, pero no paraba de llorar, no paraba de llorar, no paraba, le dio vergüenza estar ahí bailando y pecando, y se metió por allá al baño y allá empezó a hablar en nuevas lenguas. Cuando alguien es de Dios, a Dios no lo limita nada, ningún lugar para derramar de su Espíritu Santo. El pentecostalismo, y ahora ¿cómo sé que él fue verdaderamente? Porque la primera que sucedió es que él después fue liberado de manera milagrosa de su adicción al pecado y a todo lo que él hacía. Hoy en día es un ministro de nuestra iglesia en la ciudad de Bogotá. Amado hermano, cuando alguien realmente ha recibido el Espíritu Santo, no solo te lleva a toda verdad, sino que también te libera de toda maldad. Porque hay gente que dice, ya recibí el Espíritu Santo, ya lo tengo, y sigue siendo el mismo de siempre. Es decir, como humanos somos imperfectos y vamos hacia la perfección, pero no hay ninguna pizca de cambio. Pero cuando alguien realmente ha recibido el Espíritu Santo, Dios mismo le da revelación. Hay gente aquí mismo en esta iglesia y en muchos servicios que hemos tenido, donde sin necesidad de hablarles sobre ciertas cosas de su vestimenta, de su apariencia, de nada de eso, ellos mismos dicen, Dios ha tocado mi corazón y siento despojarme de esto, no está bien. Nadie les dijo. Nadie los obligó, nadie los presionó psicológicamente, ni se habló de ese tema. Pero hay gente que yo conocí el testimonio de alguien que en pleno culto empezó llorando y empezó a despojarse de cosas que no estaban bien. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo de Dios. Fue después de que hablara en nuevas lenguas. Así que cuando el Espíritu Santo viene, Él me lleva a toda verdad, Él me guía a toda verdad, Él me libera de toda maldad, Él me rompe las cadenas que me atan al pecado, al pasado, al mundo, al diablo, a las tinieblas. Así que amigo, hermano, todos los que están hoy aquí, que esta gente, por ejemplo, Ireneo de León tenía sus herejías por allí, Agustín de Hipona tenía también sus creencias por allí, los ubaldenses, los albigenenses, los frailes mendicantes, mucha de esta gente iniciaron, muchos de ellos con sus propias teorías y doctrinas y filosofías, pero cuando el Espíritu Santo de Dios de verdad los guió. En estos días hay una hermana que me testificaba y me decía, pastor, yo llevé 10 años orando a Dios, porque aquí ya no sé, esto ya es muy personal entre usted y Dios, orando a Dios para que Él me mostrara y me revelara su doctrina, su enseñanza, su nombre. Ella duró muchos años en una iglesia trinitaria muy grande, muy bonito el lugar, espectacular, muchísimo más hermoso y más grande que este, pero Dios le tocó su corazón. Nadie hizo nada, simplemente le habló de Dios y ella dice, pastor, yo sentí que me hacía falta algo. ¿Y a ella qué le hacía falta? Lo más importante, ser bautizada en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Ella dice, yo allá recibí el Espíritu Santo hablando en lenguas, pero acá recibí el bautismo en el nombre de Jesucristo. Así que mi amado hermano, si a usted le hace falta algo, haga un examen, órele a Dios, sea sincero. Anoche hablaba con mi esposa de algo que es bien interesante. Cuando alguien se propone buscar a Dios, lo va a encontrar, pero no lo va a buscar donde usted se imagina, sino donde Dios lo guíe. Yo recuerdo que había una mujer, un testimonio de una mujer en China que creció bajo la ideología y la doctrina budista. Los que están estudiando conmigo en el Instituto Bíblico, ayer precisamente comencé a darles una primera parte de la materia diversas religiones del mundo. Yo les explicaba cuál es más o menos la filosofía budista y cómo enseñan ellos. Obviamente ella era una fervorosa creyente en el budismo,
Pero cuando ella se propuso, aunque ella obviamente en el budismo, empezando que no creen en orarle a Dios, porque no creen, es una religión no teísta, ella empezó a decir: yo quiero encontrar el verdadero sentido de mi vida. Era una mujer que poseía obviamente económicamente y pudo hacer esos viajes. Fue a los mejores templos budistas en todo el territorio y dice que ella entraba, se vislumbraba por la majestuosidad, pero salía con el mismo vacío en su alma. Después dijo: tal vez estoy buscando en la religión equivocada. Se fue a la India y buscó en los mejores templos de la India y salía de la misma manera, el hinduismo. Después probó en el islamismo. Se fue y probó los mejores lugares. Incluso probó algunas iglesias cristianas. Pero siempre salía con la misma experiencia de como un vacío profundo. Pero en medio de que oyó todo eso, ella empezó a entender que había que clamarle a algún Dios, porque en el hinduismo solo hay una fuerza cósmica a quien no hay que orarle, simplemente no entienden eso. Pero ella ya entendió que sí, que había alguien a quien clamarle, así que sin saber ni cómo se llama, ni quién es, ni el del Dios de la Biblia, no lo entendía. Ella empezó a decir: yo quiero conocerte, yo quiero tener una experiencia contigo. Y cuenta el testimonio que un día volvió decepcionada, frustrada una vez más a China, y en esa ocasión, obviamente la iglesia verdadera en China es ilegal por el gobierno, así que los cultos son clandestinos. Así que no necesariamente lo que es legal delante del hombre es legal delante de Dios. Aquí en la tierra es legal el aborto, es legal muchas cosas, pero delante de Dios es ilegal. Allá es ilegal la verdadera iglesia. Así que ella cuenta que, o el testimonio cuenta que ella escuchó que había alguna reunión por ahí privada donde se buscaba a Dios. Así que ella dijo: voy a ir, igual no, ya he ido a todo el mundo, no pierdo nada con ir a un lugar de estos. Justo en esos días había llegado un misionero, un predicador, y él estaba predicando y él empezó a hablar del Espíritu Santo y de la experiencia de hablar en lenguas y cómo Dios se podía meter en el hombre y hacerlo nueva criatura. Y para ella ese mensaje fue muy diferente al que había escuchado, pero también fue muy impactante. Una mujer que tenía poco conocimiento, pero tenía un corazón abierto a las cosas de Dios. El pastor llamó al altar, puso sus manos sobre ella y ella por primera vez en su vida comenzó a llorar como una bebé, porque antes del derramamiento del Espíritu Santo siempre viene el quebrantamiento genuino. Y ella comenzó a llorar y cuando menos pensó comenzó a adorar y cuando menos pensó comenzó a hablar un lenguaje que jamás en su vida había hablado. Fue bautizada ese día en el Espíritu Santo por primera vez. Y ella decía: yo fui a todo el mundo y no encontré lo que estaba a la vuelta de mi casa. Amado hermano, el Dios nuestro no está limitado a los grandes y suntuosos lugares. Si tú lo quieres sentir esta mañana, tú lo puedes sentir. Aquí está Él en este lugar. Yo sé que Él es real. Alguien puede ponerse en pie y darle un aplauso a ese Rey de Gloria y decirle: Señor, yo te alabo. Yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Oh, shatararaba. Ikayararaba, sukatararaba. El Espíritu